Vamos a estar en algunas escrituras, pero sobre todo vamos a estar en la primera epístola de Juan y en el Evangelio de Juan. Primera de Juan, capítulo 15, versículo 12. Como yo os he amado. Vamos a orar y pedir la ayuda al Señor. Señor Dios y Padre, santificado sea tu nombre entre tu pueblo. Nos disponemos ahora a abrir las Santas Escrituras y queremos pedirte que nos ayudes por medio de tu Espíritu para que Él, conforme a la promesa, nos traiga lo que es de Cristo y podamos nosotros deleitarnos en Él y en el Padre. Señor, ayúdanos por causa de nuestra debilidad y tantos obstáculos exteriores y también interiores que nos pueden hacer que nos distraigamos o no entendamos y que el diablo robe la semilla implantada en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, sosténme a mí a la hora de predicar tu palabra, poder dar este mensaje con fidelidad, en amor, con humildad, y también, Señor, sostén a los hermanos, aquellos que son de tu pueblo y a aquellos que están fuera de tu pueblo, para que sean bendecidos. Oh Espíritu de gracia, te pedimos que tú implantes la semilla y que la fructifiques. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Una cita que quiero dar acerca de un puritano se llama Thomas Goodwin. Yo creo que casi todos los conocemos. Dice así: si hubiera mundos infinitos hechos de criaturas que aman, no tendrían tanto amor en ellos como el que estaba en el corazón de ese hombre, Jesucristo. Fin de la cita. He titulado este mensaje ¿Cuánto te amó Cristo? Y el versículo que he usado es este: como yo os he amado. Estas palabras fueron dichas en el aposento alto por Jesucristo a sus discípulos horas antes de ser arrestado. Cristo sabía que su hora había llegado y que esa Pascua iba a ser la última que celebraría con sus discípulos. El Señor les había declarado que uno de entre ellos lo iba a traicionar. Les adelantó que todos ellos lo iban a abandonar, que lo iban a dejar solo y que todos, absolutamente todos, le iban a negar. Cuando Judas salió para consumar su traición, el Señor les habló más claramente a los 11 en el aposento. Él se iba a marchar y que a ese lugar donde él iba, ellos no lo podían seguir ahora. Los discípulos se entristecieron mucho por las palabras de Jesucristo. Ellos amaban a su Maestro. No entendían todas las palabras que el Señor le hablaba. Entonces Cristo empieza a hablarles a sus 11 palabras de consuelo y de ánimo para sus almas. Los anima diciéndoles que no se turben en su corazón, porque Él va a preparar lugar para ellos en la casa de su Padre. Les promete que enviará un Consolador, que no los dejaría solos, que este Consolador estaría con ellos para siempre. Les enseña que solamente por la unión con Él es que podrán llevar abundante fruto, esto es, agradar y glorificar a Dios su Padre. Y antes de orar al Padre, la oración registrada en Juan, en el capítulo 17 de este mismo Evangelio, Juan 17, les da un nuevo mandamiento, que es el versículo que hemos leído. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. He titulado este sermón con una pregunta: ¿cuánto te amó Cristo?
cuánto te amó. Para luego más tarde concluir este sermón con otra pregunta que haré en su tiempo oportuno. Para poder responder correctamente a esta pregunta, hemos de ir al principio, si es que podemos llamarlo así, principio. Hemos de considerar el amor elector del Padre como fundamento del amor de su Hijo Jesucristo. La redención fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, en el decreto de la elección. En Efesios capítulo 1, acompáñenme allí, versículo 4. Leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí hace referencia al Padre, está hablando de Dios, pero de Dios el Padre. Él nos escogió. Fue Dios el Padre quien nos escogió en Cristo, en su Hijo. Y enseguida nos declara cuál fue de la causa de esa elección. Versículo 5, en amor. En amor. La causa está en Dios, no está en el objeto de la elección, sino en el amor de Dios. Es por eso que Dios nos escogió. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:8, Dios es amor. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios es amor. Sabemos y creemos que Cristo en esencia es Dios y que el Espíritu Santo en esencia es Dios. Pero aquí Dios, en 1 Juan 4:8, es usado de manera personal con referencia al Padre y no en su esencia. El apóstol dice, el Padre es amor. Y quiere decir que no solamente es infinitamente lleno de gracia, ternura, compasión, bondad en su naturaleza, tal como él mismo lo proclamó en Éxodo 34:6-7, cuando se lo proclamó a Moisés, sino como aquel que se da a sí mismo a nosotros en completo libre amor. Porque Dios es amor. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios el Padre por nosotros? Miren en 1 Juan, vamos allá, capítulo 4. Versículos 9 y 10. Contesta nuestra pregunta. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios, el Padre, por nosotros? Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es, envió a uno a Él en esencia, igual a Él en esencia, con nuestra naturaleza humana. La segunda persona de la deidad, el Logos, el Verbo, su Hijo unigénito, Jesús. Y esto mismo lo afirma en el versículo 10, que nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quédense con este término. Yo sé que no es fácil, hay unos términos en la Biblia: expiación, justificación, propiciación. Son términos un poco difíciles, pero quédense con ese término porque más tarde lo vamos a desarrollar un poquito más profundamente para adornar esta doctrina y para adornar el amor de Dios y el amor de Cristo. Y esto es algo que el Espíritu Santo declara que se encuentra particularmente en el Padre. Y lo hace corriendo la cortina de nuestro entendimiento para que contemplemos que Dios el Padre es quien envió a Cristo, por el cual recibimos todos los beneficios y todas las misericordias. Dios envió a Cristo. Miren el énfasis de Jesucristo en la oración que hace al Padre por todo su pueblo. Vayamos a Juan 17, en su oración sumo sacerdotal. Horas antes de ser arrestado por los judíos. Juan 17, versículo 8. Dice el Señor, orando a Dios su Padre: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Miren el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo. Y en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por último el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo enfatiza el Señor Jesucristo esta verdad? Dios el Padre envió al Señor Jesucristo a este mundo. Muestro una última escritura para probar el amor sincero y su buena voluntad y propósito del Padre en hacer bien a sus criaturas. Y es un versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado. Y este dar lleva implícitamente enviar. Porque sabemos para lo cual vino Cristo a este mundo y por qué Dios dio a su Hijo Jesucristo. Pero volviendo a Efesios capítulo 1, versículos 4, vayamos allí. Consideren los dos términos que hay allí en los dos versículos. Nos dice en el versículo 4, del capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinados. Fíjense esos dos términos, elegidos, predestinados. Estos dos términos no son sinónimos, hay una diferencia entre ellos. El término elegir quiere decir sacar de una masa común, mientras que predestinar tiene en perspectiva preordenar para un fin. La elección se refiere a la voluntad de Dios. Él eligió por su voluntad, pero la predestinación señala al entendimiento de Dios, es decir, de cómo llevar a cabo su voluntad, de cómo llevar a cabo ese plan.
Dios el Padre en amor, por el puro afecto de su voluntad, escogió y predestinó a una gran cantidad de hombres y mujeres para dárselos a su amado Hijo. No quiero detenerme más en probar el amor del Padre por los pecadores, habiendo enviado a Jesucristo como nuestro mediador para llevar a cabo el plan redentor que Él había decretado antes que el mundo fuese. Eso es algo que enseña la palabra de Dios. Que Dios en amor eligió en la eternidad sin ninguna, no tenía necesidad alguna, porque estaba completo la trina deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estaban completos en sí mismo, tenían satisfacción el uno del otro, no necesitaban crear nada, no necesitaban crear ni a los ángeles, no necesitaban crear ni el universo, no necesitaban crear la tierra ni al hombre, pero Dios decidió hacerlo para manifestar la gloria de su gracia, pero para darle un pueblo a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo nos amó Cristo? Primeramente, hermanos, nos amó Cristo desde la eternidad, junto con el Padre. El Hijo acordó comprometerse con Dios el Padre como cabeza del pacto, a obrar en su pueblo todos los términos que Dios requería de ellos, es decir, ser santos y sin mancha, como hemos leído en 1 Efesios 4. Dios eligió al Hijo para que fuera el Dios hombre y así dotarlo de toda plenitud para ser mediador entre Dios y los hombres. Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para encarnarse y redimir al hombre, antes que el hombre cayese, antes que el hombre existiese. Ya Cristo había sido escogido por Dios para tal fin. Esto es algo maravilloso, hermanos, que nos debe de asombrar. Antes que el hombre cayese, ya estábamos en la mente de Dios. Y solamente puedo decir, con mi mente finita, en la eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad. En la eternidad. Tengan en cuenta que todo esto fue pensado y pactado en ese pacto de redención entre el Padre y el Verbo, entre el Padre y su Hijo, antes que el hombre fuese creado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo rectos, a la imagen de Él, teniendo escrita la ley de Dios en sus corazones y capacitados para poder cumplir la ley. Pero Dios los puso en una posición en la cual podían caer. Igual que puso a ángeles, a uno los puso en una posición que no iban a caer y a otros los puso en una posición que podían caer y cayeron, engañados por Satanás, una gran hueste de ángeles. Pero Dios pone en la posición a Adán y Eva que ellos podían caer. Ellos no eran inmutablemente santos, por lo cual estaban sujetos tanto a tentación como a pecado, por lo cual caerían de su rectitud original, perdiendo la comunión con Dios, quedando muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma. Bajo esos términos, antes que esto ocurriese, Dios el Padre le fue dado un pueblo a Cristo para que lo redimiese y fuese suyo. En ese pacto, nosotros anteriormente, hace unas semanas, hemos estado viendo un poco esto, Cristo asumió su parte en el pacto con Dios su Padre, para llevarlo a cabo, y el Padre asumió en ese acuerdo con el Hijo su parte en el plan. En un plan, en un acuerdo, están ambas partes, y ambas partes se comprometen a poner su parte en práctica. ¿Cuál fue
las responsabilidades de Jesucristo en dicho acuerdo con el Padre. Cristo como hombre nacería bajo la ley para cumplir perfectamente la ley de Dios en lugar de aquellos que no podían cumplirla. Su nacimiento sería único, nacería de una virgen, sería un nacimiento milagroso, serviría de señal para muchos. En ese pacto, Cristo debía humillarse y tomar forma de siervo y hacerse siervo de los hombres en su humanidad y nacer en una familia judía pobre. Sufriría a manos de los hombres, sería entregado a ellos, tratado como si fuera un delincuente, cargando con los pecados de su pueblo, aun siendo él justo, una víctima inocente, y recibiendo por ello el justo juicio de Dios, disponiéndose a morir para así vindicar la santidad y la justicia de Dios y salvar a los elegidos de su Padre. Dios imputaría a Cristo los pecados de todos los elegidos para así imputar la justicia de Cristo sobre su pueblo cuando estos respondieran al llamado del arrepentimiento y fe. Dios amó a su pueblo porque quiso amarlo. Y cuando me refiero a Dios, no solo me refiero a Dios el Padre, me refiero a Dios, la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, comprometidos. Y aunque no existía nada digno en ellos, en amar, nos amó, dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad. El eterno, Dios el infinito, quiso amarnos, quiso amar a ese pueblo que Él escogió. Nos amó porque quiso amarnos, así. Nos amó Dios, el único Dios vivo y verdadero, Dios creador de toda la creación. No sé si ustedes han tenido oportunidad, si les gusta ver documentales del universo. Dios es grande, Dios es muy sabio, es todopoderoso. Cuando contemplamos la creación, aunque algunas personas digan que no creen en Dios, se quedan asombradas de tal magnitud, de maravillas, de obras maravillosas. Nosotros estamos en esta galaxia, la Vía Láctea. Existen millones de galaxias, millones de soles, más grandes que el Sol que nosotros tenemos. Y eso nos debe llevar a asombrarnos, a adorar a Dios. Y que este Dios tan grande, Dios creador de todo el universo, de toda la diversidad de animales que hay, grandes, pequeños, minúsculos, que solamente se ven por un no, ¿cómo se dice? Microscopio, iba a decir un telescopio. Si no, hermanos, Dios es muy grande. Es digno de ser adorado, llamado. Y que Dios quiso amarnos, cuando no existíamos. Cristo nos amó con el Padre en la eternidad. Dice que sus salidas eran desde el principio, desde la eternidad. Dice que Cristo se deleitaba en los hombres y nos visitó muchas veces antes de venir aquí a encarnarse. Manifestaciones, teofanías, dicen. Él se manifestaba porque el deleite de Cristo estaba entre los hombres.
¿Y cómo nos amó también Cristo? Nos amó en la eternidad junto con el Padre. Pero ¿cómo nos amó Cristo? En su humillación. En su humillación. Cuando nos visitó. Cuando tomó nuestra naturaleza. Él en el cielo, junto con su Padre en su gloria, era espíritu. Y Él se encarnó, tomó nuestra naturaleza humana. Y Él estuvo dispuesto como hombre a estar sujeto a todas nuestras debilidades. Como hombre. Él nunca experimentó hambre, nunca experimentó sueño, cansancio, tristeza. En su humanidad, sí. Tan cansado que se quedó dormido en una barca, en medio de una tormenta, agotado. Y tenemos que volver otra vez a la escritura de 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, nos dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue el Padre quien envió a Jesucristo, pero fue el Hijo quien se ofreció para hacer la expiación, para ser nuestra propiciación. ¿Y qué significa ese término propiciación? Quizás algunos sepan explicarlo, otros no. Lo voy a desarrollar brevemente. Es la acción, la propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Y es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por medio de una víctima inocente, Dios estableció los sacrificios por causa de los pecados del pueblo. Ellos ofrecían una víctima inocente, era un cordero, una vaca, lo que pudieran ofrecer según sus posibilidades económicas. Y la ira de Dios se retenía, se apaciguaba, por causa siempre del pecado. La idea de la ira de Dios está firmemente asentada en el Antiguo Testamento, donde aparece 585 veces y hace referencia a ella, a la ira de Dios. La palabra propiciación no señala, según algunos comentaristas modernos, una simple cancelación o perdón del pecado. No, sino un perdón o cancelación del pecado que incluye aplacar la ira de Dios. Por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio siempre con una víctima inocente. Si bien es cierto que la ira de Dios no es mencionada con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, sin embargo, está allí. Está en el Nuevo Testamento. El pecado del hombre recibe la retribución debida, no a causa de una retribución impersonal, el karma, que hoy le llaman, sino porque la ira de Dios está dirigida contra él, por causa del pecado, contra el pecador. La realidad es que todos los hombres están bajo la ira y la condenación de Dios. Pueden leer la primera parte de la carta a los Romanos, está allí, Pablo lo desarrolla. La condenación, la ira de Dios, bajo todos los hombres. Todos los hombres están bajo esa ira y esa condenación. Y cuando Pablo más tarde pasa a hablar de la salvación, presenta la muerte de Cristo como el medio de remover la ira divina. Y hay algunos que tropiezan en esto. Incluso creyentes. ¿Cómo puede ser que Dios sea amor y a la misma vez manifestar ira hacia el pecador? Y tropiezan en ello. Sí, Dios es amor, pero Dios es santo y muy puro. Y su ira hacia el pecador
es una manifestación de su santidad y su justicia. Es una manifestación natural de lo que Dios es en su naturaleza, muy diferente a la del hombre. Es una manifestación de su santidad y de su justicia. La Escritura enseña que nosotros éramos hijos de ira como los demás. Sí, escogidos, elegidos en la eternidad, predestinados para ser hijos de Dios, para ser santos y sin mancha, pero éramos hijos de ira como los demás. En este pasaje de Primera de Juan, el amor del Padre se muestra en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que Él fuese el medio por el cual su ira fuese apaciguada sobre aquellos que Él había elegido y predestinado desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Es en la cruz donde vemos la manifestación del amor de Dios al enviarnos a su Hijo Jesucristo, y a la vez contemplamos su justicia y santidad al no perdonar a su Hijo Jesucristo y hacer recaer su ira sobre Él. Cristo amó a todos los que el Padre le dio desde la eternidad. Cristo los amó en la eternidad y los amó estando en su humillación. Cristo los estaba amando a todos ellos que el Padre le había dado, estando colgado del madero, desnudo literalmente, siendo expuesto a insultos, a burlas, llegando a así poder ser fiel y sumo sacerdote con el propósito de expiar los pecados de su pueblo. Y ahí se manifiesta el amor de Dios en Cristo hacia su pueblo. Las palabras de Cristo al final es: consumado es. Hecho está. Él consumó lo que vino a hacer. Cristo llevó a cabo la obra que en la eternidad se le había encomendado: salvar a su pueblo, glorificar a Dios el Padre y ser el deleite de Él, de su Padre. Un tema principal en la teología puritana, en especial se trata de la gloria de Jesucristo en su encarnación. Y quiero solamente dejarles esto, quizás más adelante con la ayuda del Señor si pudiéramos desarrollar esto y profundizar un poco más. Pero les dejo con esto. Dios eligió al Hijo para que fuera el Dios hombre para fines más grandes que la salvación de la raza humana. Los elegidos fueron elegidos para ser el deleite de Cristo, pero Cristo fue elegido para ser el Dios hombre, para ser el deleite de Dios. Dios dijo de Jesucristo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. De esta manera Dios contempla la imagen de sí mismo en la persona de Jesucristo. Como dice Pablo en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. En la persona de Jesucristo, Dios se comunica a sí mismo de una manera superior que no pudiera haber sido de otra manera comunicado a simples criaturas como nosotros. Así entonces, la encarnación es el gran acto de Dios que se deleita en Jesucristo hombre, el cual es la imagen visible del Dios invisible. Así que, hermanos, la encarnación de Cristo va mucho más allá de nuestra salvación. Tiene que ver con el deleite de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Algunas conclusiones. Considera, hermano,
el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Yo sé que son escrituras que ya las hemos leído muchas veces. Dios envió, Dios dio. Y podemos perder ese asombro. Nuestro corazón se puede insensibilizar. Lo hemos escuchado tantas veces. Pero si meditáramos más en esto, si apartáramos tiempo para poder meditar, poner nuestros ojos de la fe en Dios, en Jesucristo, en el acto de Dios de escoger, de enviar a su Hijo a este mundo, la encarnación de Cristo. Esta gloriosa verdad debería erradicar esos pensamientos oscuros acerca de Dios, porque son pocos los que pueden elevar sus corazones y mentes a estas alturas a través de la fe, para obtener el descanso de sus almas en el amor del Padre, porque hay muchos que no descansan en la figura de Dios como Padre, lo ven diferente a Cristo. Y esto es un problema grande. Muchos viven en desesperanza y miedo, con pensamientos perturbadores acerca de Dios. Y no pueden disfrutar de una comunión filial con Dios como su Padre. Y hermanos, la voluntad de Dios es que Él quiere que sea siempre visto como benigno, amoroso, amable, tierno. Es lo que Cristo vino a revelar, a Dios como Padre. Él dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que ves en Cristo se encuentra igual en el Padre. Por eso si alguno tiene pensamientos perturbadores acerca de Dios, estudia, ora a Dios, estudia en las Escrituras, examina esos pasajes como hemos estado considerando y hay muchos más. La voluntad de Dios libre de dar a su Hijo. Ahí lleva implícitamente el amor de Dios hacia los pecadores. Si estás sin Cristo, Él es el único camino para llegar al Padre. El único. No hay más. Es solo por Cristo y en la unión con Él que podrás conocer y agradar a Dios. No es a través de tus obras, no es a través de una experiencia, no es a través de reformar un poco tu vida, de ser un buen chico, de ser una buena chica, de no hacer ciertas cosas. Es estar en Cristo, unido a Él. Es solo a través de Cristo que podrás hallar descanso en tu alma, pero siempre a través del arrepentimiento y la fe, porque Dios nunca justifica a aquellos que quieren seguir en sus pecados. Nunca. Ve a Cristo. ¿No concibes, no ves el amor de Dios en Cristo hacia los pecadores? ¿No es digno de ser el amado? ¿No es digno Dios, no es digno Cristo de que pongamos nuestra confianza en Él? ¿De que descansemos en Él? Sí que lo es. Sí que lo es. Hermanos, el título del sermón es ¿Cuánto te amó Cristo? ¿Cuánto te amó Cristo? Ahora la pregunta para cerrar el mensaje es ¿cuánto amas tú a Cristo? ¿Cuánto amas tú a Cristo? Si Cristo nos ha amado así, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Si Dios nos ha amado así, ¿cómo debemos de responder a Dios?
Debemos amarle a Él. Cristo debe ser correspondido con todos nuestros afectos, no con una parte de nosotros, sino de entregarnos completamente a Él. ¿Qué te impide que te entregues a Él completamente? ¿Qué te impide? ¿Qué obstáculos tienes para amarle completamente? ¿Cuánto amas tú a Cristo? ¿Y cómo sabemos si le amamos? Por la obediencia a su palabra. Esa es la mayor prueba. La obediencia a su palabra. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Amas su palabra? No te estoy preguntando si cumples todos los mandamientos. Solamente te estoy preguntando, ¿amas la palabra de Dios? ¿Hay en ti un deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla? ¿Hay un deleite en ti, genuino, en querer hacer la voluntad del Señor? ¿En querer conocer más del Señor y de su palabra para obedecerle? ¿Porque le amas? Si puedes responder que sí, y te estás esforzando en ello, entonces tú sí amas a Cristo. Sí amas a Cristo. Pero si no estimas su palabra y solo quieres obedecer a algunos mandamientos, no te engañes. Tú no amas a Cristo. No amas a Cristo como Él debe ser amado. Si solo tú amas o solo quieres obedecer, no amar, perdón, si solo quieres obedecer algunos mandamientos. Amamos a Dios y amamos a su Hijo cuando tenemos en alta estima y muy por encima su honor y gloria, más que cualquier otra cosa, incluso nuestra propia vida y reputación, en comparación con ello. Si vives para glorificar a Dios y darle honor, entonces amas de verdad al Señor, aunque sea un amor imperfecto, pero es un amor progresivo. Pero si vives realmente para glorificar al Señor, tú quieres darle honor y te esfuerzas en ello, tú amas al Señor. Tú le amas, aunque tu amor sea imperfecto. ¿Te importan más tus planes? ¿Te importa más tu honor, tu vida? Si aman más tu vida, tus planes, tu comodidad, tu honor, tu reputación, no te engañes. Tú no amas a Cristo. No amas a Cristo como Él debe ser amado. No lo amas. Te amas a ti mismo. Le amamos, hermanos, cuando manifestamos un sincero dolor por nuestros pecados, cuando los aborrecemos, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos de ellos y tomamos la firme resolución de luchar contra ellos, lamentando que fueron estos pecados los que le infligieron tanto dolor físico al cuerpo de nuestro Señor, como también dolor en su alma. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Tendrás tú entonces, hermano, reservas para entregarte a Él completamente, para amarle, obedecerle y seguirle? Si Él se entregó a sí mismo por nosotros. Dice la Escritura, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, tienes que estar ya obedeciéndole. No es, tienes que obedecerle. No, no. Si profesas ser creyente, si realmente el Espíritu de Dios está en ti, tienes que estar obedeciéndole. Tienes que estar deleitándote en el amor del Padre y en tu Señor Jesucristo. Si le amas, tienes que estar sujetando por amor a Él tus pasiones y deseos, ordenando tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. No estoy diciendo que el creyente no caiga, pero por la gracia de Dios se levanta y sigue adelante. Y por último, si amas al Señor como dices que le amas o pretendes amarle, tienes que estar amando a aquellos a los que Él ama. Y dio su vida muriendo en una cruz. Dice el Señor en 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Por eso dije, ¿cuánto te amó Cristo? Tampoco estoy diciendo que todo sea perfecto y que no haya conflictos, que no haya problemas, porque si no, Pablo no escribiría en las epístolas, amaos, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, tener en alta estima a los demás como superiores a ti mismo. Todo eso va implícito en las cartas pastorales, porque se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Este es el mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos y ese mandamiento es para nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. ¿Cómo te amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? Cada uno debe responder esta pregunta. ¿Cómo me amó Cristo? Y también la que he pronunciado al final. ¿Cuánto amas tú a Cristo? Así debes amar al Padre que lo envió, así debes amarle a Él y así debes amar a aquellos que Él amó. Hermanos y amigos, este es un sermón para ti y para mí. Y para mí. No pienses que es para otra persona. No estés pensando en otra persona. Este sermón es para ti, para ti, para ti, para ti. Te amó Cristo. Le amas a Él. Es un mensaje para mí. Para mí. ¿Puedo cumplir con todos mis deberes? ¿Entender misterios de la Biblia? En la Biblia, tener un alto conocimiento de las doctrinas básicas del cristianismo, pero si no amo a Cristo, si no obedezco a Cristo, si no me deleito en Él, hay mucho que meditar, hermanos, hay mucho que examinar, confesar, arrepentirnos, pidiendo en todo momento gracia y misericordia para nuestro oportuno socorro. Cristo quiere nuestro corazón. La palabra dice, hijo, dame tu corazón. Dame tu corazón. Te pide Cristo. Dame tu corazón. Que Dios nos lleve por su gracia a contemplar su amor en Cristo y a deleitarnos en Él. Vamos a orar al Señor.